Don Bernardo Ferreira, ahí con ahí comí. Ahí componéis ahí que la De vos años más ya puedo irme a Argentina, ve. realmente 48 años. 48 años. De paraguayo. Paraguay, de nacimiento y ¿Dónde nació usted, don Bernardo? Coronel Bogado, Paraguay, Itapúa. Coronel Bogado. Qué bien. Autor de 2 libros ya. 2 libros, y voy por el tercero, el más difícil. Boja puja. Boja, pues, verá. Hay que tu piña Jacob a mí esa pajera o mi peteija mocoija aranducares ahí va pues. Que tenía la Lucas era vivencias de la región. El segundo, tú, huellas. Huellas. Puiboré. Boja puja ira we te dijera. No, era más, sí. Era. Un papel para Naño y we te digo. No, vamos al libro con la segunda isla era. No, segunda isla. Lo voy sacando exactamente ahí. Don Pero guaraní invité guaranime. Completos a traducción. El primero escrito en castellano con alguna introducción en guaraní. ¿Y el segundo? Con 2 poemas en guaraní y el resto en castellano. ¿Y el tercero? Y el tercero totalmente en guaraní más la traducción. Perfecto. Está en la editorial, está registrado ya. Falta la última corrección porque no la computadora anda así, no era guaraní. Ayepa. Entonces Ana Buenos Aires que lo editó lo corregía más. Porque ambos saben que tienen otro computadora o varias. Todos los signos de las letras nasales y todo esto es todo un tema para la tecnología. La tecnología no acepta. Ajá. Cuando yo escribo está todito en rojo. Claro. No hay ninguna palabra que no esté subrayado. Claro. Quiere decir que está en guaraní o por lo menos en castellano no es conocido. Claro, me pasa a mí con el tema del trabajo que hago en la página de Guaranita Barandú. Don Bernardo, y cuéntenos, lo que recién decía fuera de cámara, yo soy rebelde, Erengo. ¿Umi pea Jacob a mi agua? No, Paco, la gente ahí lo siente. Pero se lo va a ver mi mamá, ahora se es tan chero la Paraguay. Ahora familia los hijay, ahora era guaranime. Entonces ya añade guaranime o cape, nada, ahí se lo veo. Pero de por guaranime ya se quiere. Entonces la guaranime yo era en la guaranime. Después, bueno, primaria, escuela pendo gente en la guaranime. Ahora guarango de ahí. Entonces me hace revelar. ¿Dónde estudió usted su primaria, don Bernardo? En el Abogado Paraguay Partes. En la escuela Marcelino Abogado ahora, entonces era normal número 14. Terminé la primaria y hasta el primer curso. Y de ahí me trasladé obligado, peor, porque ahí era un colegio en el Paraguay de alemanes. Puitaguam, fuera aputeben de ella. El tema. Usted puede tu peor porque me capturaron en la guaraní, alemán, alemán, pero aquí, ahora en Paraguay me capturaron en la guaraní. Entonces mía, se rebelde con causas eso. Claro, sí. Porque se hace jula guaraní. Ñandú, se maneja. Derecó, de Piré, de Uruguay. Neñe Américo. Como nos pasa a la gran mayoría, es lo que yo siempre digo. 5 años serví, 2 años, 11 en cuartel de bajo, 3 años de rajape. Entonces mía, te voy a decir que paraguayo vea, aunque sea no es mucho lo mismo. Don Bernardo, y después ¿estudió toda la secundaria en el Paraguay? No, obligado a Paraguay, en el colegio San Blas obligado a Paraguay. ¿Y el servicio militar? No, fui exento del servicio militar. Y cuando tenía que hacer el servicio militar me revelé y pasé a la Argentina. ¿Y viniste a la... entonces... Y nunca más volví en realidad. Me quedé en Argentina. Sí. ¿Y formó su familia acá? Sí, ¿siguió estudiando acá? Sí, seguí estudiando en la UBA en Buenos Aires. Y después no pude terminar la carrera de ingeniería que había comenzado.
y ya llevo posada, porque para la 8 guavear para Paraguay. Ayepa, ayepa. Así lo ve, pe ñu, pe cahui, a recoger lo ve. Cuando eso para llevo posada, ahí la Buenos Aires. Bueno, algo quieren dirigir, como con economía, como con cuña, algo como seguimiento. Argentino. Y acá en Posada se dedicó a su actividad, a su trabajo. Yo en realidad tenía que terminar la carrera de turismo, pero vino la dictadura y me anuló también. Y no, yo era rebelde, como siempre he sido rebelde, y bueno, tiene sus consecuencias, no conseguí el título. Y usted no se está dando cuenta que le estamos filmando y si no se va a revelar ya. Me voy a revelar también, ¿cierto? Pero no voy a decir lo que no quiero decir, ese es otro problema. Claro. No voy a decir lo que no quiero decir. Sí, de Aniaga, yo acá cámara, no, la rebeldía, yo creo que eso nos caracteriza a todos los que de alguna manera trabajamos con todo este sentir de la cultura guaraní. Y con todos los paraguayos, yo por ejemplo leo mucho, me informo mucho y me doy cuenta que no hay casi ningún paraguayo docto que no haya emigrado del Paraguay. Es una pena, una de las más grandes pérdidas que sufre el Paraguay. Toda la ciencia, todos los científicos paraguayos están en el extranjero. Es una gran pena, pero no quieren reconocer los gobernantes que tienen que volver al Paraguay esas personas. Sí. Don Bernardo, una grata sorpresa me dio visitar mi casa. Se tapó en mico, apeja, pea. Llama ella pa oye pa pe hoque ha ñande guana pea pecha bonita anike ni oñantojan de inamo taba candelaria pure ani de guajemba eco ape en guajeja arabonte y catuña ñomunguetas y pon aiterei ame de ese aguille señi aquagui eco hace roga guacuera Sena y mera hemos cuera país en TVI hoy peatan de okay era cuera PVI ande se aguille tenemos en agüere coseta pues mi se huyende ahí se lo rupe sin bojo rupe ni en yapo pues ya está vamos hasta que Don Bernardo, ¿algún mensaje que quiera dar? Porque esto es un material que va a quedar registrado. Y algún mensaje que quiera dar a la gente que estamos trabajando, a los más jóvenes, a la juventud, a los niños. Y lo que diría a los guaraní parlantes, que no dejen de hablar el guaraní, pero a comenzar. Yo cometí un gran error y me arrepiento de no haber hablado de guaraní en mi casa, porque mis hijos ahora me recriminan porque ellos no aprendieron. Y es una pena, pero uno tal vez se da cuenta. Bueno, a seguir hablando guaraní. Felicitaciones, que Dios le bendiga por su trabajo, don Bernardo, que el tercer libro que está escribiendo llegue a muchas manos y que genere esa conciencia, esa preocupación y ese compromiso con llevar adelante los trabajos concernientes a la difusión de la cultura y el idioma guaraní. Yajajú, guaraní, ñahendú. Ayepa. Ñe ponai treía ñahendú. Paisante abei yayujuramo tapichacueran deisha daja eije ibante hoja de juja coacoñe coaco guaranireko hakatu oyapo omba apoye putaso hina yekere yabu ave haji aumi tapichacuera omoñeta vajinan de aranduka oike y supecuera pekure ha oye putaso ha omba apoja oyapo abei va e iponaba y catu hawaisha con evere imbarete veñan de guaraní ñe hañan de guaraní reco, nuestro idioma y nuestra cultura guaraní. Gracias, don Bernardo.